Buenos días, tardes o noche, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentarles un análisis y visualización de datos a las ventas globales de videojuegos históricamente. Mi equipo está conformado por Omar Arturo Díaz Alarcón Aguilar y su servidor Mauricio Solano Nájera. Así que sin más por agregar, demos inicio a esta presentación. En la agenda de hoy tenemos que vamos a revisar lo que sería la fuente de datos, la limpieza de datos de la misma, el análisis de los gráficos generados, así como los dashboards dinámicos que se realizaron con estos gráficos, la conclusión y la bibliografía. Hablemos de la fuente de datos. Nosotros sacamos esta fuente de datos de una página web llamada Kaggle, que básicamente es para gente interesada en la ciencia de datos y el machine learning. Esta página se puede encargar conjuntos de bases de datos que pueden ser visualizados y descargados por otros usuarios, entre muchas otras cosas. Los campos que contenía nuestra base de datos eran el nombre, la plataforma, el año de salida, el género, la distribuidora, las ventas en Norteamérica, las ventas en Europa, las ventas en Japón, las ventas en otros sitios del mundo y todas las ventas totales en el mundo. Hablando sobre los registros que contiene esta base de datos, contiene registros de 16.599 datos de videojuegos. Asimismo, se llevan registrando desde 1980 y contiene datos de todas las consolas o plataformas que existen con licencia hasta la fecha. Ahora vamos con la parte de la limpieza de datos. Cabe aclarar que primero hay que comentar que tenemos registros que no contienen valores. Estos registros con anterioridad se habían eliminado, pero como tal se tienen que dejar, entonces ya están nuevamente dentro de la base de datos, pero son registros que no están completos y tal vez no sea posible analizarlos por completo. La columna de rank, es decir que esta sí la decidimos eliminar por completo, ya que básicamente era un orden que tenían los videojuegos de cuál había vendido más a cuál había vendido menos, pero eso básicamente lo podemos realizar nosotros mismos, así que decidimos eliminar esa columna y decidimos conservar la columna de Other Sales, ya que esta sí involucra pues el resto del mundo, las áreas que no es ni Norteamérica, ni Europa, ni Japón, sino que es el resto del mundo. Y bueno, vamos a darle un pequeño análisis a los gráficos que nosotros consideramos pertinentes para responder las siguientes incógnitas. Primero vamos a contestar las preguntas que se generaron. En este caso tenemos la primera pregunta, que ¿cuál es el género de videojuegos que más influye a lo largo del tiempo? Nuestra actividad para esta pregunta es la venta de videojuegos y los indicadores son las ventas totales por región, ventas por juego, cantidad de juegos en total, tendencias de ventas a lo largo del tiempo, distribución de ventas por género. El producto es el género, la cantidad de juegos y las ventas por juego. El tiempo es el año de publicación y la localización son nuestras regiones de Europa, Japón, Norteamérica y el resto del mundo. Ahora tenemos que ¿qué publisher ha vendido más en cuanto a género y región? Pues en este sentido nosotros tenemos la actividad que es la venta de videojuegos en cuanto al publisher. Los indicadores son ventas totales por región, ventas por juego, participación de mercado por publisher, tendencias de ventas a lo largo del tiempo y distribución de ventas por consola y género. En dimensiones tenemos a producto, que tiene género, publisher, juegos producidos, juegos vendidos, y en locación resto del mundo, Japón, Europa y Norteamérica. Después tenemos la pregunta de cómo influye el catálogo de juegos en las ventas de las consolas por plataforma. De igual manera, tenemos que la actividad es el catálogo de videojuegos por consolas, los indicadores, las ventas por región, ventas por juego, cantidad de juegos en total, región de ventas, distribución de ventas y consola por género. En el producto tenemos que se van a contar como dimensiones la plataforma, las ventas de plataforma, la cantidad de los juegos totales. El tiempo será el año de publicación y de igual manera la localización, nuestras 4 regiones de Norteamérica, Europa, Japón y el resto del mundo. Y vamos a mostrarle las gráficas, así como los dashboards dinámicos a continuación. Bueno, aquí respondiendo a la primera pregunta que hace alusión al género de videojuegos que más se ha vendido, nosotros tenemos que el juego de acción o el género de acción es de los que más se ha vendido, y no solo es de los que más se ha vendido, sino también de los que más se ha creado. Aquí tenemos la cantidad de juegos por plataforma en cuanto a acción y las ventas globales de este género, teniendo su pico en el 2009.
Seguimos con el género de deportes, que también es uno de los más vendidos y de los cuales se han producido muchísimos juegos. En donde tenemos que donde hay mayor cantidad de juegos de deportes es en el PlayStation 2 o PS2. Y donde tuvo su mayor pico fue tanto en el 2009 con 138.5 millones de ventas, como en el 2006 con 136.2 millones de ventas. También tenemos el género de misceláneos, que pues generalmente se distribuyó en el Nintendo DS y tuvo su pico de ventas en el 2010 con 96.86 millones. Y así sucesivamente. Nosotros aquí mismo podemos determinar qué intervalo de tiempo deseamos evaluar. Por ejemplo, si queremos evaluar los juegos de acción, pero queremos retomarnos a la séptima generación de consolas, es decir, la que abarca del 2005 al 2013, podemos establecer aquí el intervalo de tiempo. Y como podemos apreciar, en esta generación el pico de juegos de acción fue en el 2009. Y la cantidad de juegos que se hicieron de acción principalmente salieron en la PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo DS y Xbox 360. Igualmente, si queremos revisar los juegos de Wii que tuvieron un auge en esta séptima generación de consolas, podemos darnos cuenta que en el 2006 y en el 2009, como ya se había mencionado previamente. Así que pasemos al siguiente dashboard y a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿el género de videojuegos importa en la región? Y es justamente lo que nosotros estamos analizando aquí. Tenemos aquí nuestras 3 regiones que contenía en la base de datos, siendo estos el género más comprado por región de Norteamérica, por región de Europa y por región de Japón. De igual manera, en la parte de abajo tenemos un gráfico a lo largo del tiempo de las ventas en cada región, donde podemos ver de hecho que pues por ahí de los años más o menos de los 2000 empezó un auge de los videojuegos. En Norteamérica podemos ver que de los géneros más populares son los juegos de acción. Podemos ver que pues ha tenido unas ventas totales muy altas. Más que nada en Norteamérica en el año 2008 y 2009. De igual manera podemos nosotros visualizar los juegos, bueno, los géneros más comprados en Europa, de igual manera son de acción y deportes, como sería en Norteamérica. En cambio, aquí tenemos un resultado un poco contrastante, y es que en Japón podemos ver que el género más comprado, con 352 millones de ventas, es el género del role-playing, que podemos ver que pues le gana por bastante a las ventas que ha tenido, por ejemplo, en Europa, y está casi igualado con las ventas que ha tenido este género en Norteamérica. De igual manera podemos ver cómo a lo largo del tiempo pues ha habido una mayor demanda de este género a lo largo del tiempo. De igual manera podemos ver algunos datos interesantes, por ejemplo, los géneros, el género de rompecabezas, que podemos ver que puede que no sea tan popular, al menos en Japón y en Europa, pero podemos ver que tuvieron un auge por ahí del 1989. Y pues pasemos a la siguiente pregunta. Cabe destacar que aquí también podemos filtrar el año en el que nosotros queremos analizar, el intervalo en el que nosotros queremos analizar pues las ventas en cada región. Y bueno, sin más por agregar, pasemos a la siguiente, al siguiente dashboard, el cual es básicamente qué publisher es el que más ha tenido éxito y cuál es el género predilecto de este mismo. Asimismo, también se busca analizar si este publisher tiene unas muy buenas ventas en todas las regiones o nada más en una región en específico. Tenemos un top 15 de la cantidad de juegos que ha hecho cada publisher, teniendo Electronic Arts con más de 1350 juegos desarrollados, lo cual es una completa locura. Y evidentemente Electronic Arts tiene una predilección al género de deportes. Si nosotros le damos clic al género de deportes de Electronic Arts, nos podemos dar cuenta que ha hecho 560 juegos, es decir, casi la mitad de sus juegos son de deportes.
y estos tienen unas 270 millones de ventas en Norteamérica, 147 en Europa, y como podemos apreciar no es un género muy popular en Japón y Electronic Arts pues tampoco es muy relevante en Japón. Sin embargo, en el resto del mundo sí que tiene un poco del mismo auge. Si nosotros analizamos otra distribuidora, otro publisher, por ejemplo Nintendo, nos podemos dar cuenta que su predilección es en cuanto a los plataformeros y a los juegos de rol, así como los misceláneos y de acción. Si nos vamos a los plataformeros que ha hecho Nintendo, llámese Mario Bros, tenemos en cuenta que han tenido unas ventas increíbles. Y sí, es de esos casos en donde Japón termina superando las ventas de toda Europa, porque en el país del sol naciente se nota que tienen una predilección inmensa hacia Nintendo. Y pues sí, Nintendo tiene esta predilección de géneros de videojuegos. Asimismo, si nosotros decidimos elegir o seleccionar otro de los publishers aquí mencionados como Warner Bros. Interactive, por ejemplo, podemos darnos cuenta que estos tienen una predilección al género de acción, en donde han tenido unas ventas muy interesantes, con excepción de Japón. Y finalmente, pasemos al siguiente dashboard, no sin antes concluir que en este sentido los publishers tienden a centralizar su esfuerzo en una categoría, en un solo género. Si bien pueden desarrollar más juegos de distintos géneros, tienen su respectiva predilección. Cabe destacar que empresas como Nintendo tienden a tener una cantidad un tanto más equilibrada en cuanto al desarrollo de distintos géneros se refiere, ya que estos buscan satisfacer a una mayor cantidad de nichos en el público. Por último, tenemos la pregunta de cómo influye el catálogo de videojuegos en las ventas de las consolas por plataforma. Y es que aquí podemos ver cómo pues contamos aquí con las diferentes plataformas y sus ventas de las mismas. Pues podemos ver que de todas maneras, como estaba antes, pues se puede ver que PlayStation 2 de todas maneras sigue siendo una de las consolas que más juegos ha tenido, con 2.161 juegos y 155 millones de ventas de la consola, y el Nintendo DS con 2.163 juegos, de los cuales el mayor auge fue en 2008 con 492 juegos producidos, ha sido de las consolas más vendidas con 154 millones de dólares. ¿Qué queremos ver aquí? Pues nosotros queremos ver que también influye mucho la calidad de los juegos con la plataforma en la que se producen. Por ejemplo, tenemos el caso de Wii U, donde para Wii U se produjeron 143 títulos, se produjeron solo 143 juegos y solo tuvo unas ventas de 14 millones, y donde en 2013, que fue cuando se realizaron más juegos, pues la verdad fueron bastante pocos. En cambio, tenemos el caso de la Game Boy. La Game Boy nada más tuvo 98 juegos producidos, pero a comparación de, por ejemplo, la Wii U, esta ha sido la tercera consola más vendida a lo largo del tiempo, con 118 millones de dólares, lo cual es bastante, pues es bastante a comparación de otras consolas que pudieron hasta tener más juegos. Y pues eso sería todo por parte de los dashboards. En conclusión, nos podemos dar cuenta que los videojuegos han sido un fenómeno mundial que ha afectado a lo largo del tiempo y ha tenido sus distintas iteraciones, en las cuales nos hemos dado cuenta que los videojuegos van cambiando de acuerdo al contexto histórico y geográfico, así como a la cantidad de juegos que se producen en las distintas consolas. Y pues nada más para concluir, aquí tenemos la biografía de donde sacamos la base de datos. Ustedes pueden consultarla y realizar también sus propios análisis. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.